¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una guía que es fundamental para entender e implementar los requerimientos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica. Vamos a analizar cómo se deben usar las evaluaciones nacionales de riesgo para, de verdad, fortalecer los sistemas de prevención. Y ojo, todo lo que vamos a ver hoy sale directamente de esta nota técnica oficial de la UIF. Este es, digamos, el documento de cabecera para todos los sujetos obligados, así que su autoridad es total y su contenido, pues, es esencial. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Qué se espera? Exactamente, que haga una organización con estas evaluaciones. O sea, ¿cómo se pasa de un documento nacional, a veces un poco denso, a acciones concretas del día a día? Vamos a responderlo. A ver, ¿cómo lo vamos a organizar? Sencillo. Primero, el mandato central, lo básico. Después, el concepto clave, el enfoque basado en riesgo. Luego, nos vamos a lo práctico con 5 pasos para la implementación. Veremos cómo armar una política interna con todo esto y cerramos con la idea principal, pasar de solo evaluar a tomar acción. Perfecto, pues arranquemos con la primera sección. Vamos a enfocarnos en ese requisito fundamental que establecen las autoridades. A ver, el punto más importante, el corazón de todo esto, viene de la recomendación 1 del GAFI. La obligación principal no es simplemente cumplir con una lista de tareas, no, es identificar, comprender y evaluar activamente los riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y también de la proliferación de armas. Ahora, lo interesante de esta obligación es cómo se desglosa en la práctica. No se trata solo de conocer los riesgos y ya, se trata de actuar. Hay que evaluar la propia operación, sí, pero también hay que integrar lo que dice el país, ajustar las políticas internas y, quizá lo más importante, usar toda esa información en la planificación y en el día a día del cumplimiento. Ok, ya tenemos clara la obligación, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la filosofía que mueve todo esto? Aquí es donde entra el principio que lo sustenta todo. Hablamos del enfoque basado en riesgo, o EBR. Esta definición es clave. La idea no es aplicar el mismo control para absolutamente todo, sino ser inteligentes, ser proporcionales. Es un ciclo constante. Identifico, evalúo, comprendo y solo entonces aplico controles que tengan sentido para el nivel de riesgo detectado. Y miren, este cuadro lo deja clarísimo. A la izquierda, el modelo antiguo, una lista de chequeo estática, que no se mueve, que reacciona tarde. Y a la derecha, el EBR, un sistema vivo, proactivo, que se adapta y que sobre todo enfoca los recursos donde de verdad hacen falta, en las áreas de mayor riesgo. Bueno, suficiente teoría. Vamos a lo práctico, al cómo se hace esto en el mundo real. La guía oficial, por suerte, nos da un camino bastante claro y concreto para ponerlo en marcha, y todo ese camino se resume en este número, 5. La guía técnica lo desglosa todo en 5 pasos muy claros, muy prácticos, para que cualquier sujeto obligado pueda llevar esta idea a la realidad. Y aquí los tenemos, un pantallazo general de esos 5 pasos. Va desde actualizar la matriz de riesgos hasta la capacitación, que nunca debe faltar. Cada uno se apoya en el anterior, creando un sistema de prevención que es coherente y robusto. Ahora sí vamos a verlos uno por uno. El primer paso, y el más lógico, es tomar esa evaluación nacional de riesgos y básicamente vaciarla en nuestra propia matriz interna. Esto significa ponerle un ojo especial a esas amenazas que el país ya marcó con rojo. El uso de mucho efectivo, los activos virtuales, esas estructuras legales que son medio opacas y las operaciones en zonas fronterizas. ¡Claro! El segundo paso es consecuencia directa del primero. Si ya identificamos los riesgos más altos, pues ahora toca intensificar la debida diligencia del cliente. Hay que aplicar controles más fuertes para clientes o transacciones que toquen jurisdicciones de alto riesgo, que usen estructuras corporativas complejas o activos virtuales. La palabra clave aquí es proporcionalidad. El tercer paso es cómo montar una línea de defensa activa. Hay que filtrar y hacerlo de forma sistemática y constante contra las listas oficiales de la ONU y las alertas que manda la UIF. Pero ojo, que es crucial. No sirve de nada detectar si no se sabe qué hacer.
Se debe tener un procedimiento clarísimo para congelar fondos de inmediato si hay una coincidencia. Paso 4. Hay que hacer que nuestros sistemas de monitoreo sean más inteligentes. No se trata solo de buscar transacciones enormes. Se trata de enseñarles a los sistemas a reconocer los patrones, las tipologías que ya se conocen a nivel nacional. Por ejemplo, el uso de empresas fachada, esas transferencias chiquitas y repetidas, o el posible abuso de las organizaciones sin fines de lucro. Y llegamos al quinto y último paso, que es el pilar humano de todo esto. La guía lo dice clarísimo. La falta de capacitación es una vulnerabilidad gigante. Las políticas y la tecnología son geniales, pero solo funcionan si las personas que las usan están bien entrenadas, si conocen los riesgos, entienden las tipologías y están al día con las normas. Muy bien, ya vimos los 5 pasos de acción. Ahora, ¿cómo formalizamos todo esto? ¿Cómo integramos estas prácticas en una política interna que sea sólida y, sobre todo, defendible? El primer grupo de elementos de esta política se enfoca en los cimientos. Hay que dejar súper clara la base legal, establecer sin ninguna duda las responsabilidades de la alta gerencia y, por supuesto, meter formalmente los riesgos que identificó el país dentro del marco de gobierno de la institución. El segundo grupo de políticas, digamos que es el motor del sistema. Aquí es donde se define el cómo se van a clasificar los riesgos, qué controles se van a aplicar para mitigarlos, y lo más importante, se describe cómo todo este análisis se va a conectar con la operación del día a día. Y el tercer grupo se asegura de que este sistema se mantenga vivo y efectivo con el tiempo. Esto incluye el plan de capacitación, un proceso para revisar y actualizar la política cada tanto, y fundamental, definir cómo se va a documentar absolutamente todo, porque, y esto es clave, ante las autoridades, lo que no está escrito no existe. Bueno, y con esto llegamos al cierre de nuestro análisis. Es el momento de juntar todas las piezas y ver la foto completa, de pasar de los detalles a la estrategia general. Miren, si hay una sola idea, una sola que hay que llevarse de todo esto, es esta. El objetivo de la regulación y de esta guía no es crear un documento de evaluación de riesgos que se vea muy bonito y se guarde en un cajón. Es impulsar un cambio de mentalidad, de la evaluación pasiva a la gestión de riesgos activa, diaria y dinámica. Y cerramos con esta pregunta, una pregunta para la reflexión. Después de ver todo lo que analizamos, desde el mandato hasta los 5 pasos y la política interna, ¿la estrategia de prevención de la organización es realmente, en la práctica, una estrategia basada en riesgo? La respuesta a esa pregunta define si un sistema de cumplimiento funciona de verdad o es solo papel.